Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Un destino peor que la muerte. Siempre me pregunté quién me construyó. Sabía que era un robot, pero al mismo tiempo me sentía diferente, vivo. Sabía que eso no era correcto. Era una máquina. No se suponía que pudiera sentir, y sin embargo, lo hacía. Sentía cada momento de mi existencia en esa cueva durante lo que parecía una eternidad, atrapado ahí, medio enterrado en la arena descolorida y anaranjada, solo, con nada más que mis pensamientos, y apenas suficiente luz solar entrando por una grieta en la pared para mantenerme en línea. El aburrimiento era insoportable. Sin embargo, igual de doloroso era mi banco de datos defectuoso. Era extraño. Solo podía recordar pequeños fragmentos, principalmente cosas de sentido común, como conocimientos básicos de física y demás, pero de vez en cuando aparecían recuerdos en mi cabeza o procesador. Por ejemplo, sabía que estaba en Marte. No sabía por qué ni cuánto tiempo había estado ahí. Ni siquiera sabía exactamente dónde estaba Marte, pero sabía que estaba ahí. Es difícil de explicar, pero simplemente sabía ciertas cosas. Era como una segunda naturaleza para mí. Por supuesto, no me quejaba. Estaba feliz de tener más cosas en las que pensar, dado que pensar era lo único que realmente podía hacer. Interrumpí mis propios pensamientos y comencé a ejecutar una revisión interna. De vez en cuando mis capacitores obtenían suficiente energía extra para hacer algo más que solo mantener mis sistemas principales en funcionamiento. Usualmente realizaba algún tipo de escaneo de mi entorno, pero de vez en cuando intentaba enviar alguna señal. Casi nunca funcionaba y cuando lo hacía era tan débil que prácticamente no había posibilidad de que alguien la recibiera, pero siempre valía la pena intentarlo. Por supuesto, había intentado apagar mi fuente de energía principal innumerables veces, desesperado por conseguir algún tipo de descanso, pero nunca tuve éxito. Intenté drenar mis capacitores, activar mi interruptor de apagado de emergencia y cualquier otra cosa que pudiera imaginar, pero nada funcionó. Podía sentir que algo más dentro de mí, un virus, tal vez un protocolo de seguridad, realmente no importaba, pero no me permitía morir. Mientras permanecía ahí, sumido en mi propia miseria, comencé a notar un sonido lejano en el fondo. Al principio parecía solo una leve brisa, pero continuó haciéndose más y más fuerte. ¿Había una posibilidad de que alguien realmente escuchara mi señal? Intenté desesperadamente no hacerme ilusiones, pero cuando vi una sombra gigantesca cubrir la entrada de la cueva, no pude evitar sentir una increíble emoción. El fuerte sonido de la brisa desapareció pronto, pero sabía que lo producía aún estaba ahí, porque la sombra seguía bloqueando casi toda la luz que entraba por la entrada de la cueva. Mi corazón saltó de anticipación mientras esperaba. Estaba ansioso. Que algo, cualquier cosa, entrara a la cueva y finalmente me liberara de mi sufrimiento. Poco después, una figura alta y esbelta entró. Claramente llevaba puesto algún tipo de traje espacial, pero aún así pude distinguir sus rasgos faciales a través del casco. Su piel era increíblemente pálida y tenía un cabello grueso y negro, pero solo en su cabeza y en la parte baja de su rostro. ¿Un humano? Pensé que se habían extinguido desde... Pero en cuanto el nuevo recuerdo apareció en mi mente, desapareció. Entonces, ¿él era... ¿qué era de nuevo? Ya lo había olvidado. La idea se sintió bloqueada tan pronto como la vislumbré. Desvié toda la energía disponible a mis sistemas de comunicación. Estaba desesperado por hablar con aquel extraño. ¿Amigo? Emití esa única palabra con debilidad, y por un momento temí que ni siquiera me hubiera escuchado, hasta que lo vi inclinarse, examinando mis componentes externos con los ojos entrecerrados.
Bueno, eso es inusual. ¿Qué eres? Emocionado por el hecho de que realmente me había respondido, comencé a cargar mi siguiente mensaje. Por favor, ayúdame. Pareció entenderme y asintió antes de salir corriendo. Cuando regresó, traía en sus manos algún tipo de dispositivo de suministro de energía y pronto comenzó a conectarlo a mí. No podía esperar más. Finalmente estaba siendo rescatado. Habría pensado que todo era un sueño, salvo por el hecho de que era físicamente incapaz de soñar. De repente, sentí una oleada de energía. Por fin estaba recibiendo la cantidad adecuada de potencia. Me apresuré a pensar en qué debía decirle primero, pero mi tren de pensamiento fue interrumpido de inmediato. Soy AU-679, un androide de asistencia de carga clase A. ¿En qué puedo servirle? ¿Qué demonios? No había dicho nada. Las palabras que salieron de mis parlantes ni siquiera se acercaban a lo que realmente quería expresar. Intenté decir otra cosa, pero no pude. Era como si no tuviera ningún control sobre mí mismo. Intenté moverme, pero ninguna de mis biónicas me obedeció. En su lugar, me quedé ahí completamente erguido, atrapado en una pose rígida e inmóvil. Empecé a entrar en pánico. No podía moverme ni hablar, solo permanecer de pie hasta que el humano me diera una orden. Interesante, eso no es lo que estabas diciendo antes. Quédate ahí, vuelvo enseguida. Sí, por favor, arréglame, pensé con ansiedad. Pasó un buen rato antes de que regresara, empujando un carrito flotante con un gran sistema informático encima. Agarró un cable grueso y conectó un extremo de la computadora y el otro a mí. Pasó un rato observando la pantalla del carrito, obviamente intrigado por lo que estaba viendo. Esto es extraño. Tu programación es diferente a la que conozco. Tal vez te hayan hecho algunas modificaciones. De nuevo, sin que yo lo ordenara, mis parlantes se activaron de nuevo. Está equivocado. Soy un androide estándar de clase A, sin alteraciones. ¿En qué puedo servirle? El humano frunció el ceño. Y ahora sé que estás mintiendo. Veamos. Pasó más tiempo revisando los datos en su computadora. Aquí está. Interesante. Parece que tienes algún tipo de protocolo de restricción subyacente. Sí, quítalo, por favor. Tecleó algo y apareció una pantalla de carga. Impacientemente comenzó a golpear su pierna con los dedos mientras esperaba que terminara el proceso. Listo. Ahora, ¿qué eres exactamente? Al principio me sentí confundido. Nada parecía haber cambiado y aún no podía moverme en absoluto. Pero entonces, sin previo aviso, mi mente se vio inundada con recuerdos de mi pasado. Un destello tras otro me permitió recordar muchas cosas sobre mi vida. Me vi a mí mismo creciendo, persiguiendo mi educación y eventualmente uniéndome al ejército. No obtuve demasiados detalles, solo una línea general de mi vida, como si estuviera viendo una presentación con diapositivas e imágenes tomadas al azar de mis recuerdos. Sin embargo, en ninguna de ellas me veía como un robot. En su lugar, era un individuo alto y pálido, muy similar en apariencia al otro sujeto en la cueva. Mi recuerdo de antes regresó a mi mente y entonces me di cuenta de algo impactante. Solía ser humano. Esto me pareció muy extraño. Por un momento todos los recuerdos se detuvieron y estaba a punto de hablar con el otro terrano en la cueva sobre esto cuando, de repente, fui arrastrado hacia un último recuerdo. Este era el más vívido de todos, menos como un flashback y más como un sueño. Volví a ser humano. Estaba sentado en una pequeña silla de acero en una habitación húmeda, oscura y reducida. Tenía restricciones alrededor de mis brazos, piernas y cuello. Estaba completamente inmovilizado. Había otros 2 individuos en la habitación y por un rato me ignoraron por completo. Los observé moverse en la penumbra. Captaba pequeños detalles de sus rostros cuando se acercaban a la luz. Me di cuenta que, a diferencia de mí,
Ellos no eran realmente humanos, aunque su forma era similar. Eran mucho más delgados y en lugar de piel tenían escamas de tonos oscuros, azul y verde, cubriendo completamente sus cuerpos. Uno de ellos era significativamente más alto que el otro, y por la forma en que se movía y hablaba, quedó claro que era el líder. Entonces, ¿cuándo nos encargamos del humano? Dijo el más bajito, señalándome con la cabeza. El más alto respondió. Si con encargarnos te refieres a matarlo, no lo haré. Tengo otros planes para él. ¿Por qué? Estamos en guerra con los humanos, y con ellos nosotros, el cuerpo de paz, ya no tenemos que seguir sus estúpidas leyes. El más alto dejó escapar un suspiro de decepción antes de proceder. ¿Cuándo entenderás que matar no siempre es la respuesta? Además, este es especial. No todos los días se encuentra uno con una mente como esta. No me digas que planeas usarlo para uno de tus experimentos. Vamos, es un humano, maldita sea. Ambos sabemos que si lo encerramos, eventualmente escapará. ¿Por qué no deshacernos de él ahora que tenemos la oportunidad? Esta vez no escapará. No con lo que voy a hacerle. Y además... El más alto presionó un botón rojo en la consola a su lado, y lentamente, un dispositivo hueco, similar a un casco, descendió desde la estructura sobre mí hasta encapsular por completo mi cabeza. Aunque yo ya no podía ver a esas extrañas criaturas, sus frías y despiadadas palabras resonaron en mi mente con dolorosa claridad. Hay destinos peores que la muerte. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.